saludo en nombre de Dios, el que vivió, el que vive y el que vendrá. Vamos a entrar a nuestro estudio número 2 sobre el cambio del día séptimo de reposo. Si quieres saber más sobre el primer video, te invito a que vayas a la primera grabación. Recordando algo de lo que hablamos en el primer video, decíamos que hay un mandamiento, que es el cuarto mandamiento, donde Dios nos dice que nos acordemos del día sábado, o en algunas versiones del día de reposo, que equivale a sábado. También hablábamos de que Jesús, cuando vino a esta tierra, Él vino a cumplir lo que los profetas habían escrito. De igual manera, vino a cumplir la ley de Dios. También hablamos de que era más fácil de que pasara el cielo y la tierra que antes de que cambiara una tilde de la ley. Y hoy quiero invitarles a que busquemos en nuestra Biblia Éxodo capítulo 20 versículo 8. Dice la palabra de Dios: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios dejó desde la creación este emblema para nosotros los hombres, dado de que el sábado fue dado para que el ser humano pudiese tener presente a Dios como creador. Puede verse claramente que el poder empeñado a exaltarse por encima de Dios no podía lograr esto más eficazmente que eliminando el monumento conmemorativo de Dios. Él reposó el séptimo día, y a esta obra del papado se refirió Daniel cuando dijo que pensarían en cambiar los tiempos y la ley. Pero ¿reconoce el papado haber cambiado el día séptimo de reposo? La respuesta es sí, lo reconoce. Mire lo que dice este pasaje de Catholic Record, septiembre de 1923. El domingo es nuestra marca de autoridad. La iglesia está por encima de la Biblia. Es algo como duro o algo como ilógico saber de que una iglesia esté por encima de la Biblia, que es inspirada por Dios, el Espíritu Santo, y escrita por los apóstoles. Sigue diciendo: y este cambio de la observancia del sábado es una prueba de tal hecho. Algo tremendo, algo horrible de que pueda estar pasando. Mire lo que dice en la revista El Catecismo del Concilio de Trento de 1867, página 3, capítulo 4. El Catecismo Romano fue ordenado por el Concilio de Trento y publicado por la prensa del Vaticano por orden del Papa Pío V en 1566. Este catecismo para sacerdotes dice: plugo a la Iglesia de Dios que la celebración religiosa del día sábado fuese transferida al día del Señor, domingo. Esto no lo estoy inventando ni lo estoy diciendo yo. Lo estoy leyendo de escritos de católicos. ¿Cómo prueba o cómo probamos que la iglesia tiene poder para ordenar fiestas y días de guardar? Por el mismo hecho de haber cambiado el sábado por el domingo, cambio
que los protestantes reconocen, por lo tanto, de buen grado, se contradicen. ¿Por qué? Guardan el domingo estrictamente y quebrantando la mayoría de las otras fiestas ordenadas por la misma iglesia. Hay otra forma de probar que la iglesia tiene autoridad de instituir fiestas o preceptos. Si no tuviera tal autoridad, no hubiera podido hacer aquello en que todos los autores modernos versados en religión están de acuerdo con ella. No hubieran podido sustituir la observancia del sábado, el séptimo día, por la observancia del domingo del primer día de la semana. Cambio para el cual no hay sustentación bíblica. Reconocen la autoridad católica que en la Biblia no se ordena la santificación del domingo. ¿Reconocen esto? Pues la respuesta es que sí lo reconocen. Es más, podemos leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no vamos a encontrar una sola línea o texto bíblico donde se autorice la santificación del domingo. Toda la Biblia habla es de la observancia del sábado. En la Biblia no encontramos lugar donde se mencione que se debía cambiar el sábado por el domingo. No lo hay. Además, esta misma iglesia tiene la teoría del purgatorio, cosa que es una teoría o una explicación errónea, así como también lo es la observancia del domingo. Ahora, ¿cómo se produjo este cambio del verdadero día de reposo? Y es este el tema principal de nuestro estudio. ¿Cómo se produjo ese cambio? Todo esto, mis queridos amigos que me escuchan, se produjo gradualmente. No pasó o no se hizo el cambio de la noche a la mañana, sino que fue de una manera paulatina, gradualmente y de forma inconsciente. Se fue introduciendo este concepto de guardar el día primero, domingo, que de guardar el sábado. Mire lo que dice este discurso, un diálogo en cuanto al nombre o la idea de la observancia del día del Señor, página 189. El señor Morer, clérigo erudito de la iglesia anglicana, dice: los primeros cristianos tenían una gran veneración por el sábado. ¿Los primeros qué? Cristianos. El sábado se guardaba incluso en los primeros cristianos y dedicaban el día a la devoción y a los sermones. ¿Cómo se observaba originalmente el domingo? Como una celebración voluntaria de la resurrección de Jesús. Una costumbre sin pretensión de autoridad divina. Era algo que yo voluntariamente decía: voy a guardar el domingo por reverencia a la resurrección de nuestro Señor Jesús. La oposición al judaísmo introdujo muy temprano la festividad particular del domingo en lugar del sábado. La festividad del domingo, como otra festividad, era una ordenanza humana y estaba lejos de la intención de los apóstoles establecer un mandamiento divino respecto. Lejos de ello, de la iglesia apostólica transferir la ley del sábado al domingo, quizás al final del segundo siglo habían comenzado a producirse una aplicación falsa de esta clase, pues entonces parecía que los hombres consideraban
un pecado trabajar en domingo. Esto lo encontramos en la historia de la religión, página 186. La observancia del domingo era el principio adicional a la del sábado. El sábado llegaba a ser menos y menos importante y terminó a la larga por ser eternamente descuidado. Pero ¿quién ordenó por primera vez como una ley para observar? ¿Quién lo hizo? Constantino el Grande. El domingo no era considerado al principio, como vimos, como un día de descanso físico, ni se establecía ninguna analogía entre el sábado judío, que aquí podemos hacer un paréntesis, no es el sábado judío, es el sábado de Dios, porque Dios así lo mandó. El sábado fue hecho para beneficio nuestro, no para beneficio de Él. Además, no se creó para ninguna etnia o cultura. El domingo cristiano, excepto como día de culto. Otra cosa que menciona la observancia del descanso dominical surgió de la costumbre del pueblo y de la constitución de la iglesia. Tertuliano fue probablemente el primero que se refirió a la cesación de las actividades mundanales en el domingo. El concilio de Laodicea expidió la primera legislación de conciliar sobre ese día. Constantino expidió la primera legislación civil. San Martín de Braga fue probablemente el primero que usó los términos de trabajo servil en su actual sentido teológico. Y el primer reconocimiento de la observancia del domingo como un deber legal es una ley de Constantino en el año 321 después de Cristo. Él exigía que todos los jueces, los habitantes de las ciudades, los artesanos debían de descansar el domingo, con excepción de los que tuvieran tareas agrícolas. De resto, todos debían de guardar el domingo. El Código de Justiniano, libro 3, título 12, dice: descansen en el venerable día del sol, oh jueces y los habitantes de las ciudades, y cierren todos los talleres. En el campo, sin embargo, las personas ocupadas en la agricultura pueden continuar libre y legalmente sus actividades, porque sucede a menudo que otro día no es tan conveniente para la siembra del grano. Todas las cosas que se debían hacer en el sábado, nosotros, es decir, la iglesia, las hemos transferido al día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El domingo, según este texto, comentario sobre los Salmos, Patrología Greca, tomo 23. ¿En qué concilio de la iglesia se prohíbe observar el séptimo día y se ordena la observancia del domingo? En el concilio de la Odisea, hacia el siglo IV. El canon 29 dice: los cristianos no judaizarán y estarán ociosos el sábado, sino que trabajará ese día, pero honrarán especialmente el día del Señor. Y siendo cristianos no trabajarán en lo posible ese día. Si de cualquier modo se lo hallare judaizando, serán excluidos, es decir, serán llamados anatema de Cristo. Pero, ¿qué dicen los católicos de los protestantes que observan el domingo? Pues que ellos obedecen la autoridad de la Iglesia Católica, mas no la autoridad de Dios. En la revista trimestral católica americana, enero de 1883, dice: el domingo como día semanal apartado para el culto público y obligatorio del Dios Todopoderoso, para ser santificado por la suspensión de los trabajos serviles, los negocios y las diversiones mundanas, y para él
ejercicio de la devoción. Es puramente una creación de la Iglesia Católica. No lo estoy diciendo yo. Esto lo podemos encontrar en la revista trimestral católica de enero de 1883. Si los protestantes siguieran la Biblia, adorarían a Dios en el día sábado. Al guardar el domingo, siguen una ley de la Iglesia Católica y de una vez niegan la creación de Dios y niegan a Dios aceptando leyes y observancias de hombres. ¿Qué determina esto? Romanos capítulo 6, versículo 16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿A quién estás obedeciendo? ¿A Dios o a los hombres? ¿Qué días estás guardando? ¿El sábado séptimo o el primer día? Mi querido, reflexionemos sobre este tan importante tema. Cuando se le pidió a Jesús que se postrara ante Satanás, ¿qué contestó Cristo? Mateo capítulo 4 versículo 10 dice: entonces Jesús les dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. De modo que debemos de servir es a nuestro Dios, no a tradiciones o culturas de humanos. ¿Cómo califica el Salvador el culto que no está de acuerdo con los mandamientos de Dios? Mateo capítulo 15 versículo 9 dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas de mandamientos de hombre. Aquellas personas, iglesias, doctrinas, líderes que enseñan a sus feligreses a guardar el día domingo en vez del día séptimo, en vano le están honrando a Dios. Están haciendo doctrinas humanas, mas no cosas expedidas o dichas por nuestro Señor Jesús. ¿Qué llamamiento hizo Elías al apóstata Israel? Primera de Reyes capítulo 18 versículo 21 dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. El pueblo no respondió palabra. Hoy te digo: ¿hasta cuándo, mi querido amigo que me estás escuchando? ¿Hasta cuándo vas a estar con la venda en los ojos? Dios te está pidiendo que, así como Él santificó el día sábado, nosotros humildemente vayamos a Él en modo de adoración, de alabanza y de glorificar ese día, recordando que somos hijos de Él. En tiempos de ignorancia, Dios tolera lo que en otras condiciones sería pecado, pero cuando llegue la luz del conocimiento, Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La luz verdadera acerca del sábado está brillando ahora, y Dios envía un mensaje al mundo que llama a todos a temerle y a adorarlo y a volver a la observancia de su santo día de reposo, el reposo del séptimo día. Para concluir, dejamos este mensaje. Un día, no muy tarde, Dios va a permitir que se dicte una ley donde se va a prohibir radicalmente la adoración en el día sábado, y entonces a esto se le llama ley dominical. Tú que me estás viendo, te invito a que busquemos en nuestras Biblias, leamos texto con texto y no saquemos el texto para adaptarnos a lo que nosotros queremos que el texto diga, sino adaptémonos a lo que la Biblia dice. Recuerden, les habló Andrés Lozada
Nos vemos en nuestro siguiente estudio. Hasta pronto.